existe una tabla que está, yo se las compartí en un archivo, la cual aplica unos coeficientes de reflexión dependiendo de material, ¿cierto? O pintura y color. En este caso tenemos que los techos son blancos. Entonces, como se muestra acá, blanco, ya está subrayada, tiene un coeficiente de reflexión entre 0,7 y 0,85. Vamos a hacer un zoom. Las paredes también son blancas y el piso es gris oscuro. Perdón, gris claro, que es el que está acá, que está entre 0,4 y 0,5. Una vez que identificamos estos coeficientes de reflexión en esta tablita, nosotros necesitamos una segunda tabla, ¿ya? Y esto va a depender del fabricante. En este caso, como dice acá, factor de utilización según catálogo Philips, donde en el mismo orden, acá no está identificado, pero en el mismo orden que habíamos mencionado nosotros, y esto es genérico, siempre va techo, paredes y suelo, en ese orden, ¿ya? Siempre están en ese orden. Y como pueden ver acá está nuestro factor K. ¿Qué es lo primero que hacemos? Identificamos nuestro factor K, que ya lo tenemos, lo habíamos calculado acá, y tenía un valor de 1.25. Entonces lo identificamos en nuestra tabla, 1.25, y subrayamos esos factores. Ahora nosotros sabemos que el techo es blanco y está o tiene un coeficiente de reflexión entre 0,7 y 0,85. Entonces buscamos acá 0,7, 0,7, 0,7, 0,7, cualquiera de esas puede ser. De hecho tenemos acá también 0,80, 0,80. Ya está dentro de ese rango el color blanco. Vamos a buscar qué pasa con las paredes también antes de subrayar la columna correspondiente al techo blanco. Me dice que también es blanco y también está en un coeficiente de reflexión entre 0,7 y 0,85. Entonces nos vamos a paredes y se nos escapa, fíjense, 0,1, 0,30, 0,30 y acá llegamos a 50. Entonces lo más cercano a 0,7 y 0,85 son estos que están acá, los 0,5, ¿cierto? Es lo que más se aproxima a lo que nos entregó el coeficiente de reflexión. Y posteriormente tenemos suelo. Suelo, al ser gris claro, está entre 0,4 y 0,5. Entonces buscamos acá el coeficiente que más se acerque y tenemos 0,30 y 0,30. Puede ser ese y puede ser ese. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos la decisión en base a lo que más se acomoda. O sea, techo era entre 0,7 a 0,85. Nosotros perfectamente podríamos decir 0,8, ¿ya? Paredes también lo que más se acerca era 0,5 y suelo lo que más se acerca a 0,4, 0,5, 0,30. Entonces yo determino que como techo, pared y suelo se encuentran en esta misma columna, selecciono solamente una. En el caso de que no coincidan, como fue acá 0,80, 0,50 y 0,30, y marque más columnas, lo que debo hacer es que todo lo que esté dentro del cruce de la fila con la columna, que en este caso es lo que está acá, lo debo sumar y dividir por la cantidad de cruces y de esa forma obtengo un promedio, inmediatamente sacar un promedio. Acá me dice que mi factor
de utilización, mi coeficiente de utilización está en un 0,89. Entonces, por lo tanto, CU es 0,89. Vuelvo a repetir, en el caso que existan más cruces entre las filas, o en el caso que esté, o sea, sean más de dos filas, porque no me dé precisamente el factor K con uno de los que está acá y está dentro de un rango de dos filas, tendría que marcar las dos. Y acá, ¿cierto? Si me da una o más columnas, tendría que sacar el promedio de todo lo que está en el cruce interpolar. Tengo mi coeficiente de utilización, que es 0,8. Entonces lo anoto acá. CU es, perdón, 0,89. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué nos está faltando? El coeficiente de mantenimiento, CM. Ya, CM está en función del tipo de ambiente. El coeficiente de mantenimiento se menciona el tipo de ambiente, y que puede ser un ambiente limpio o un ambiente sucio, aplicando solamente dos factores, un 0,8 para ambiente limpio y un 0,6 para un ambiente sucio. Nosotros vamos a considerar que este frigorífico ya se va a mantener como un ambiente limpio, por ende nuestro CM va a ser 0,8. Retornando a la primera fórmula, podemos determinar que ya sabemos CU, acabamos de determinar CM, la superficie también la conocemos, y nos falta el nivel de iluminación medio. Según la norma NSH 4-2003, en la tabla 11.24, que es la tabla de iluminancias mínimas para locales comerciales e industriales, me entrega unas determinadas iluminancias en lux para distintos tipos de recintos. Me dice que para bodegas yo debiese tener una iluminancia de 150 lux, y para fábricas en general $300 lux. Yo voy a considerar para este caso, para un frigorífico, fábrica en general, y le voy a asignar ya dentro de mi requerimiento 300 lux. Esa es el nivel de iluminación medio que yo voy a determinar. Si reemplazamos en la fórmula, tenemos los 300 lux por la superficie, que son los 10 metros de ancho por los 30 metros de largo, partido en el factor de utilización, que es un 0,89, multiplicado por el coeficiente de mantenimiento, que es un 0,8, voy a obtener $300 por 10 por 30 dividido en 0,89 por 0,8. Y eso me da 126.404,5 lúmenes. Ese es el flujo luminoso que yo necesito para poder iluminar esta superficie de 300 metros cuadrados, ¿ya? Y poder tener a ras de suelo
un nivel de iluminación medio de 300 lux. Ahora que ya tengo el flujo luminoso total, que son estos 126.404,5 lúmenes, yo necesito determinar la cantidad de luminarias que debo instalar para poder cumplir con ese flujo luminoso. Y es aquí donde aparece la segunda fórmula que nosotros habíamos visto. Flujo luminoso total partido en el número de lámparas que tiene cada luminaria por el flujo luminoso de una lámpara. Nosotros sabemos que el flujo luminoso son 126.404,5 lúmenes, y nosotros vamos a utilizar, y esto ustedes lo pueden buscar en internet para comprobar los datos, la luminaria Philips WT 470C LED 35S/840. Es una luminaria entonces tipo tubo LED, pero contiene un tubo fluorescente, ¿cierto? Tipo tubo fluorescente, pero tiene un tubo LED. ¿Ya? Y la característica es que tiene solamente una lámpara, ¿ya? Y esta lámpara es de 3500 lúmenes. Eso lo pueden corroborar desde internet. Entonces, número de lámparas por luminaria, una, y el flujo luminoso de cada lámpara es de 3500. Llevamos esto a la calculadora. Son 126.404,5 dividido en 1 por 3500. Y número de luminarias me da 36,11. Nosotros podríamos aproximar a 36,